La primera vez que se oyó hablar de los Beck o Black Eyed Kids o niños de ojos negros en español fue a finales de la década de los 90, cuando un hombre dijo haberse encontrado con ellos en el estacionamiento de un cine, mientras estaba en su auto llenando un cheque que luego utilizaría para pagar el internet de su casa. El hombre cuenta que estaba tranquilamente llenando su cheque cuando de repente alguien se acercó a la ventanilla de su auto, le tocó la ventana y él alzó la vista para ver y se encontró con un par de niños de entre 10 y 14 años. Al instante de verlos y sin explicación sintió un temor inusual. Bajó un poco la ventanilla para poder escucharlos hablar, pero no demasiado porque la incomodidad que sentía le hacía temer. Y los niños le dijeron que habían olvidado el dinero para el cine en su casa y que le pedían de favor que si podía llevarlos a su casa para conseguir el dinero y así poder regresar a tiempo para ver la película. El hombre sintió desconfianza, sin embargo se sentía algo tonto ya que eran un par de niños solamente. Desde donde se encontraba su auto podía ver perfectamente hacia el cine y entonces les preguntó a los niños qué película era la que verían y ellos dijeron que Mortal Kombat. El hombre sabía que aquella película había empezado hace una hora y entonces volvió a verlos mejor y se dio cuenta de que estos niños tenían unos ojos completamente negros, como si no tuvieran iris, no había ninguna parte blanca dentro de ellos. Es más, parecía que no tenían vida, que no tenían alma, y entonces su temor se agudizó. El mayor de estos niños siguió insistiéndole, diciéndole que por favor lo dejara subir al auto, diciéndole solo déjanos subir al auto y cuando menos te lo esperes nos habremos ido. Lo que decía no tenía demasiado sentido y aparte su voz sonaba monótona y con cada intento de convencerlo de que los dejara subir, su furia iba subiendo de nivel y cada vez eran más agresivas sus palabras y pronto comenzaron a pegarle a la ventanilla del auto insistentes para que los dejara entrar. El hombre no lo dudó dos veces y decidió arrancar el auto alejándose de ellos, sin antes voltear a ver por el espejo retrovisor para darse cuenta después de que los chicos habían desaparecido. Tiempo después, este hombre, que era periodista, compartió su historia con las personas para advertirles de aquella situación extraña y macabra que había pasado, y se dice que fue el primero en acuñar el término Becks. Con el paso del tiempo, más avistamientos de estos niños comenzaron a hacerse presentes. Cada vez eran más personas alrededor del mundo que contaban sus experiencias con estos niños misteriosos y aterradores. Tiempo después, alrededor del 2006, una pareja contó haber tenido una experiencia con estos niños cuando una noche ambos se estaban alistando para dormir y escucharon que tocaron a su puerta. El hombre fue a ver y cuando abrió la puerta se encontró con un par de niños, los cuales vestían de una manera muy extraña. Y inmediatamente los vio, sintió ese miedo inexplicable, como si algo maligno estuviera frente a él, y entonces notó la peculiar tonalidad de sus ojos, los cuales eran completamente negros. Los niños le dijeron que los dejara pasar para hacer una llamada. El hombre cuenta que sentía un miedo inexplicable, como si algo aterrador estuviera a punto de pasar en cualquier momento. Les hizo más preguntas a los niños, los cuales respondían de manera muy extraña y repetitiva, y le pedían una y otra vez que los dejara pasar para poder hacer una llamada. El hombre le cerró la puerta en la cara y los niños comenzaron a tocar la puerta insistentemente, mientras repetían la misma oración que habían dicho al principio cuando abrió la primera vez. Los golpes eran cada vez más insistentes y sus voces más impacientes. Entonces la esposa salió asustada de su habitación y le preguntó que qué pasaba. El hombre le explicó aquella situación. Instantes antes de que aquellos toquidos cesaran, ambos se asomaron con mucho cuidado por una de las ventanas para darse cuenta que aquellos niños se habían esfumado sin dejar rastro alguno.
Con el paso de los años han sido muchas las personas que han dicho vivir esta situación y empezó a correrse el rumor de que estos niños se le aparecían a personas adultas que andaban por la noche en las calles y también a personas adultas que se encontraban solas en sus casas en la noche. Y siempre repetían el modus operandi. Dos niños se acercaban a la persona adulta que estuviera ya sea sola en su auto, en un estacionamiento, parada en una calle o solas dentro de sus casas. Estos niños, que generalmente oscilan entre los 10 y los 16 años, se acercaban a ellos a pedirles ayuda, ya sea pidiéndoles un aventón o tal vez pidiéndoles que les ayudaran a hacer una llamada a sus padres o pidiéndoles comida. Todas estas cosas con el fin de estar cerca de la persona en cuestión. El aspecto de estos niños era sumamente común, como el de cualquier otro niño, a excepción de su vestimenta y el color negro de sus ojos. Las personas que se han encontrado con estos niños dicen sentir un miedo irracional hacia ellos. La mayoría de estos avistamientos terminan con la persona adulta negándose a hacer el favor, alejándose de los niños lo antes posible o cerrándoles la puerta en la cara, y con los niños desapareciendo en todos los casos sin dejar rastro alguno, tal y como en el primer avistamiento. Casi no hay reportes de lo que pasa con las personas que los dejan entrar a sus casas o que deciden llevarlos en sus autos. Sin embargo, se sabe que no es nada bueno. Tampoco se sabe exactamente qué es lo que son estos niños. Hay varias teorías que intentan explicar su existencia. Una es que son vampiros, ya que estos niños y los vampiros comparten dos rasgos fundamentales: los ojos totalmente negros, que se asocian a los vampiros, y también el hecho de que necesiten tu permiso para poder entrar en tu casa o en tu auto, además de que visten de maneras muy peculiares, como si fueran personas de otra época. También se dice que son fantasmas de niños fallecidos, los cuales aún no saben que están muertos y están vagando por el mundo. Otros dicen que se tratan de demonios y otros llegan a decir que son parte de experimentos gubernamentales con control mental. Otros hablan de extraterrestres o de integrantes de alguna secta a la cual les gusta hacer bromas de mal gusto. Sin importar cuál sea su origen, todos están de acuerdo que el tener a estos niños de frente es una experiencia aterradora. Los Black Eyed Kids son una de las leyendas más misteriosas y perturbadoras de nuestra época, la cual sin duda causa mucha inquietud, en especial cuando llega la noche. Así que ya sabes, si te llegas a topar con ellos, no les abras la puerta, no les hagas ningún favor y aléjate de ellos lo antes posible.